Norte, ¿verdad? Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, dice la Biblia, Éxodo capítulo 23, versículo 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Interesante. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre estará en él. Versículo 22. Pero si en verdad oyereis su voz e hiciereis todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieron. Versículo 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Interesante. ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? Ese es el tema de este mensaje. ¿Cuál es la voz que estamos escuchando? Recuerde que en el ambiente hay una infinidad de voces, voces disonantes, toda clase de voces. Hay unas que son voces agradables, pero otras son desagradables. Usted va a la tienda, allí escucha toda clase de voces. Toda clase de voces. Va al supermercado, escucha toda clase de voces. Va a comprar tortillas, ahí escucha toda clase de voces. Va a la tienda, también igual. Ahora, lo importante, lo interesante es esto, porque aquí en estos versículos que yo he leído, hay cosas que son bien importantes y que vale la pena que nosotros las tomemos en consideración. Dice aquí el versículo 20. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Esto quiere decir de que el ángel del cual se habla aquí es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Y dice que Él irá delante de nosotros. Por eso, como dice el Salmo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y los defiende. Cuando nosotros estamos hablando de Jehová, el ángel del Señor, que nuestro Señor Jesucristo, por supuesto que tiene varias tareas similares a la de los ángeles en general. Las tareas casi se parecen, sin embargo, la autoridad que tiene el ángel de Jehová con los ángeles de Jehová son totalmente diferentes. Aquí se ha debatido, hay muchos teólogos que pierden realmente su tiempo debatiendo sobre la identidad del ángel de Jehová. Y muchas veces el debate que se hace es particularmente a causa de la manera en que a menudo se dirigía a las personas. Allí es donde nace precisamente el debate. Y quizás la mayor parte de ellos llegan a la conclusión de que este ángel de Jehová que menciona acá es sin lugar a dudas nuestro Señor Jesucristo por la autoridad que se le delega. Vamos a notar lo siguiente. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, versículo 1, el ángel de Jehová dice: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Ahora, cuando se compara esto con otros pasajes bíblicos que describen
el mismo acontecimiento, esas acciones eran las acciones del mismísimo Señor. Porque está hablando, yo os saqué. Está hablando en primera persona. Entonces, por ende, no es un ángel sencillo, sino que es el ángel de Jehová, del cual menciona la Biblia. Este mismo ángel fue el que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob dar un descendiente perpetuo. Él sacó a los israelitas de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Él iba adelante. Por eso la identidad que tenemos del ángel de Jehová es de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el ángel del Señor apareció delante de Josué, Josué se postró, dice, y lo adoró en el capítulo 5, versículo 14. Ahora, tal reacción realmente ha llevado a muchos a creer que este ángel ordenado, de una manera visible en la manifestación, no es otro sino que el ángel de Jehová. Porque Josué, realmente un hombre de Dios, no podía postrarse y adorar. No podía postarse y adorar a cualquier ángel, porque ya se sabe que no se puede adorar a ningún ángel, porque son creación de Dios. Usted podrá decir, pero mire, y al arcángel Miguel, pero ni a Rafael ni a Gabriel, a ninguno de ellos, porque son creación de Dios, y la creación no se puede adorar. No se puede adorar. El que adora a la creación de Dios está bajo maldición, está en idolatría, porque no se puede adorar la creación de Dios. Nosotros tenemos que adorar al Creador, el Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces aquí por el ángel de Jehová está tan estrechamente identificado con el Señor mismo, porque Él hizo su aparición en forma humana. Y algunos, por supuesto, consideran que es la manifestación del Cristo eterno, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero volviendo al pasaje que consideramos en esta hora, la Escritura nos muestra con claridad de que el ángel de Jehová irá delante del pueblo, guardándolo en el camino para introducirlos al lugar que yo, dice Dios, ha preparado. Por supuesto que desde el principio Dios ha preparado un lugar muy especial, un lugar glorioso, un lugar hermoso, para que allí precisamente habite la esposa de su hijo. Pero ahora en el versículo número 21 dice, guárdate delante de él y oye su voz. Esto es lo que tiene que llamarnos la atención a nosotros. ¿Por qué muchas veces vienen los problemas y las dificultades a nuestra vida? Realmente porque no oímos la voz de Dios. Oímos las voces disonantes, oímos lo que dice la gente, oímos lo que dice aquí, lo que dice el otro, lo que dice el gobierno, lo que dicen los diputados, lo que dice aquel, lo que dice el otro y realmente si usted es una persona sencilla, una persona que no piensa, una persona que no medita, que no razona, una persona que no se ha dado cuenta que tiene sus pies sobre la tierra y que por ende al tener los pies sobre la tierra todo tenemos que analizarlo, tenemos que tabularlo para ver realmente en qué posición yo me voy a establecer. Pero si alguien dice este es verde, usted tiene que investigar si verdaderamente aquel color verde es un verde original, no es un color ficticio. Pero sin embargo, a veces nosotros somos tan incautos que no oímos más la voz disonante de lo que dicen los hombres que de lo que dice Dios. Y por esa razón vienen las dificultades y los problemas a nuestra vida. Por eso dice, dice aquí, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿En dónde está el nombre? En el ángel de Jehová. Su nombre sobre todo nombre.
No seas rebelde. No te rebeles en contra de Dios. Obedece lo que la palabra dice. Escucha la voz, pero practícala, vívela. Ahora, analicemos acá la voz del enemigo y la voz de Dios. Analicemos aquí. Si hablamos de la voz del enemigo obsesiona, crea obsesión, crea una obsesión dentro de ti. Hay muchas personas que ya con este tiempo que llevamos, ya casi 3 meses, casi 90 días de noventena, hay mucha gente que está obsesionada ya. ¿Sabe cuál va a ser el problema? ¿Sabe cuál va a ser el problema? Que mucha gente está obsesionada con alguna serie de televisión. Algunas están obsesionadas a lo mejor con alguna novela. Ya se obsesionaron. Por el hecho del encierro, el encierro trae obsesión. Obsesión a algo, obsesión a... Porque como no hay nada que hacer, se obsesionan. Y esa es la voz del enemigo. Te trae obsesión. Te trae preocupación, te preocupas. Porque viene una preocupación a tu vida. Y no solo eso, sino que te condena, te desanima, te confunde, entorpece tus pensamientos, te asusta y te ciega. Esas son las voces del enemigo. Y esas voces las va a escuchar usted por todos lados. Hay personas que dimensionan de una manera tan increíble cuando se ponen a hablar de este virus y como que fueran los grandes conocedores de virus, de epidemiología, y se ponen a dar una cátedra de virus y dice esto y esto porque le contaron. Eso es lo que hace el enemigo. Y eso es lo que mete en el corazón el enemigo. Las voces que obsesionan, que preocupan, que desaniman, que confunden, que asustan, que entorpecen. ¿No es cierto que hoy en día podemos ver una buena cantidad de personas, y aún hasta cristianos, que están preocupados, desanimados, confundidos, entorpecidos, asustados y ciegos, que no ven la gloria de Dios, que no ven más allá, que todo lo ven negativo? Todo lo ven negativo. No ven absolutamente nada positivo. Por eso aquí la Escritura dice, guárdate delante de Él, es de guardarse. El que se guarda no anda escuchando voces extrañas, disonantes. Guárdate de Él y oye su voz. No la voz del diablo, la voz de Dios. No le seas rebelde. Quiere decir que cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, entonces nos constituimos en rebeldes. Estamos en rebelión en contra de Dios. Y cuando estamos en rebelión en contra de Dios, entonces ahí empiezan las dificultades y empiezan los problemas en nuestra vida. El versículo 22 dice, pero si en verdad oyereis su voz, si en verdad oyereis su voz, si en verdad oyereis su voz, e hiciereis todo lo que yo te dijere, esto es importante. Seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Qué le dice a usted esta palabra? Dice aquí la Biblia que si en verdad usted oye su voz e hiciere todo lo que Dios le dijere que haga, entonces él se va a convertir en enemigo de sus enemigos. Cuando estamos hablando de enemigos, ubique al enemigo en todas partes. El enemigo espiritual. Ya hablamos de las voces del enemigo. El enemigo espiritual.
el enemigo en tus finanzas, en tu economía, el enemigo en tu salud. Y usted puede enumerar todas las clases de enemigos que hay. Pero aquí la Biblia dice que si usted realmente oye su voz e hiciere lo que el Señor le dice que haga, Él será enemigo de sus enemigos. Quiere decir protección. No hay enemigo que pueda hacerle daño. No hay enemigo que pueda hacerle daño. ¿Por qué razón? Porque si la voz disonante del enemigo es obsesión, preocupación, condena, desánimo, confusión, le entorpece, le asusta y le ciega, la voz de Dios realmente es totalmente adversa a la voz de Satanás, el diablo. Pero si en verdad oyereis su voz e hiciereis todo lo que yo te dijere, si en verdad, no solamente oír por oír, allí estará el Señor. Ahora viene la voz de Dios trae calma en medio de la tempestad. La voz de Dios convence. Al que no tiene fe, Dios le da fe. La voz de Dios anima. El diablo desanima, pero la voz de Dios anima, nos levanta el ánimo, nos levanta el espíritu. Dice, no temas, no desmayes, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No temas lo que te pueda hacer el hombre. Vas a pasar por las aguas, no te vas a ahogar. Vas a pasar por el fuego, no te quemarás. La voz de Dios alumbra, nos da expectativas, nos da perspectivas gloriosas. La luz al final del túnel. Pero cuando oímos la voz, cuando hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, la voz de Dios nos guía, es nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es la guía. La voz de Dios reafirma, nos asusta. La voz de Dios nos afirma cada día, nos da fuerza, nos da fortaleza. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios ha sido bueno. Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Me reafirma. Y en lugar de cegarme, el Señor me tranquiliza. Tranquilizante. En paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú me haces vivir confiado. Aleluya. Solamente Él nos hace vivir confiado. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre. Versículo 23. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra. El ángel de Jehová, guardándote, cubriéndote, protegiéndote. El ángel de Jehová, ahí estará, ayudándote, sacándote adelante en victoria, cayendo 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Iglesia amada, aprendamos a oír la voz de Dios. A veces se nos hace tan difícil oír la voz de Dios. Escuchamos más otras voces. Y nosotros somos tan débiles en nuestra manera de creer que los medios que tenemos a nuestra disposición en las redes sociales se prestan para eso. Nosotros no investigamos, no preguntamos, no nos paramos en las sendas antiguas. Vemos alguna información y ya la damos por hecho, le damos por cierta, ya la copiamos, la lanzamos a miles de personas y después resulta que aquello es falso. Nosotros somos tan sencillos en nuestra manera de creer, en nuestra manera de pensar. Aprendamos, iglesia amada, a oír la voz de Dios. La voz de Dios nos da fuerza. La voz de Dios nos levanta.
La voz de Dios nos da fuerza, nos reanima, nos fortalece. La voz de Dios. Aleluya. Que hoy que usted se vaya a descansar, lea su palabra, esa es la voz de Dios. Llénese de su palabra, esa es la voz de Dios hablando a su corazón. Aleluya.